Televisa presenta. Primera llamada. Primera llamada. Segunda llamada. Segunda llamada. Comenzamos. Hola a todos, mi nombre es Marina Omni Reyes, pertenezco a la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial. En esta oportunidad y en presentación del equipo número 3 como parte de nuestra experiencia curricular y competencia comunicativa, tengo el agrado de presentar nuestro ensayo académico en asesoría de nuestra magíster Rosalina Orregón Cumpa. Mis compañeros de equipo son Kaylee Grandés, Pierina González, Micaela Hernández, César Heredia y yo, elaborando un análisis profundo de una de las obras más crudas en nuestra literatura. Bueno, nos adentramos en el célebre relato de Paco Yunque de César Vallejo. Al analizar el texto, la problemática fundamental que guía nuestra investigación puede afirmarse que en el cuento Paco Yunque, la desigualdad social y el abuso de poder constituyen el principal conflicto que critica Vallejo. Bueno, frente a este interrogante, nuestra tesis es categoría sí. En el cuento Paco Yunque, Vallejo denuncia la desigualdad social y el abuso de poder al mostrar a Humberto Grieve, debido a su posición económica, recibe tratos favorables de parte de las autoridades, mientras que Paco Yunque recibe injusticias y humillaciones debido a su condición social. Es crucial señalar que la problemática y la tesis constituyen en el núcleo absoluto de este video. ¿Por qué? Porque no solo tratamos de narrar una simple obra, sino que desestrellar la denuncia que plantea Vallejo. Esta tesis es el eje que nos permite demostrar cómo el privilegio económico genera impunidad y cómo la crisis de valores morales normaliza la agresión en sectores más vulnerables. En esencia, este conflicto es el núcleo porque conecta la ficción de una obra con las realidades actuales. La discriminación lamentablemente persiste en nuestra sociedad. Los invito a que me acompañen unos minutos a profundizar este análisis. Santiago de Chuco, 16 de marzo de 1892, nace César Vallejo Mendoza, poeta, novelista y ensayista peruano, considerado una de las figuras más importantes de la literatura hispanoamericana del siglo XX. Entre sus obras destacan Los Heraldos Negros y Trilce. Sin embargo, hoy nos centraremos en Paco Yunque, un relato publicado póstumamente que refleja una realidad de injusticia social que lamentablemente sigue vigente. Paco Yunque nos cuenta la historia de un niño del campo que asiste por primera vez a la escuela. Lo que debería ser una experiencia de aprendizaje se convierte en un espacio donde enfrenta discriminación y abuso. La escuela nos representa un reflejo de la sociedad peruana de la época donde allí aparece Humberto Grieve, hijo de una familia adinerada, quien desde el principio recibe privilegios de su poder económico. Bueno, lo más indignante es no solo el maltrato hacia Paco, sino la impunidad. Humberto actúa con violencia porque sabe que nadie lo castigaba. Y Vallejo denunciaba como el poder económico permite que algunos estén por encima de las normas, mientras que más vulnerables sufren de discriminación y abuso. Y como señala Valenzuela Garcés, el cuento contribuye una crítica directa a las relaciones al poder y a la desigualdad social. Las autoridades escolares tampoco cumplen su deber. En lugar de proteger a Paco Yunque, permiten las injusticias y favorecen a Humberto. Esto nos demuestra cómo una profunda falta de valores institucionales todavía sigue perenne y nos hace reflexionar
sobre el papel de quienes tienen la responsabilidad de impartir justicia. De la filosofía, Alasdair MacIntyre afirma que el lenguaje de la moralidad está en crisis. Esta idea explica que cuando una sociedad pierde el sentido de los valores, las injusticias terminan normalizándose. Esto ocurre en Paco Yunque. El abuso deja de sorprender porque el poder económico lo justifica. En el momento más representativo del cuento ocurre cuando Humberto arranca la hoja del cuaderno de Paco Yunque, ya que copia su trabajo y coloca su propia firma. No solo roba el esfuerzo ajeno, sino que además queda impune gracias a la privilegiada que tiene Humberto y le brinda la propia posición social. Pensadora Denise Nahmatovich llamó a esta pedagogía de la crueldad, donde quienes tenían poder o creer tener el derecho de decidir todos a los demás y someten a los más vulnerables. Humberto ejerce violencia física y psicológica porque sabe que difícilmente se enfrentará a consecuencias. César Vallejo falleció en París en 1938. Sin embargo, su mensaje sigue vigente. Hoy todavía observamos casos de discriminación relacionados con la condición económica, como por ejemplo se tienen casos recientes con las denuncias contra La Panca y KFC, donde ciudadanos afirmaron haber recibido un trato desigual por su apariencia o vestimenta. Estos casos se muestran seguidamente, lo cual plantea los prejuicios que denuncia Vallejo y es viable todo esto de que aún persiste. Al final, Paco Yunque no es solo una obra literaria, sino un llamado de atención. Vallejo utilizó la literatura como una herramienta de denuncia social para demostrar cómo son las diferencias económicas condicionan el trato y las oportunidades de las personas. La obra nos invita a no ser indiferentes frente a la injusticia y a construir una sociedad donde la dignidad no dependa ni del dinero ni de la posición social. Muchas gracias. En el cuento Paco Yunque de César Vallejo vemos reflejada la soberbia y el abuso de Humberto Grieve, un niño consciente del poder social y económico de su familia. Para analizar la vigencia de este problema nos acompaña hoy la señorita Rina Núñez. Bienvenida. Hola. A partir de esta obra me gustaría preguntarle, ¿cómo cree usted que actualmente en nuestra sociedad el dinero o el estatus social de los padres les da a algunos niños un sentido de superioridad sobre otros? Bueno, lamentablemente hoy en día los niños crecen reflejando las ideas de los padres. Cuanto más dinero o un estatus social alto, los niños creen, conforme van creciendo, de que no existe otro mundo o otras clases de sociedad. Por ejemplo, hay clase A, clase B, C, D, E, hasta la clase D, ¿no? Lo que son según la economía. Y lamentablemente ellos crecen con una idea muy errónea porque ellos creen que con el dinero todo se puede, con el dinero nadie lo va a tocar o ellos tienen todo el poder, ¿no? Lamentablemente no es así, pero muchos carecen de esa información. Muchas gracias. Y aquí me gustaría también darle una última y segunda pregunta. En la obra de Vallejo se puede llegar a apreciar cómo el profesor demuestra una actitud permisiva hacia Grieve, aunque éste llegue a cometer actos inexcusables. Aquí me gustaría preguntarle, cuando una autoridad, es decir, un maestro, oficial, policía, jefe, político, actúa con favoritismo por miedo o conveniencia, ¿qué impacto cree que tendrá en la confianza de toda la comunidad? Un impacto negativo. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a ir ya sea a tu mismo trabajo o hablar con una autoridad y tú vas a tener la idea de que yo no tengo alguien que me pueda avalar o no tengo el dinero para poder pagarlo,
o no tengo, como un corriente se dice, no tengo vara o no tengo alguien que me pueda soportar para que me pueda recomendar y todo ello, ¿no? Y lamentablemente necesitas hacer algo y como una demanda, por ejemplo, y no lo haces. ¿Por qué? Por miedo de que va a tener mucho, vas a gastar, por miedo de que no te van a aceptar, te van a discriminar y careces de desconfianza y ya no lo vas a hacer. Muchas gracias por sus respuestas. Ha sido un gusto preguntarle y que nos ayude. Muchas gracias, eso ha sido todo. Gracias. Al fin de la batalla, y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre. Y le dijo, no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, Ay, siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitiéronle: no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100, 1000, 500.000, clamando tanto amor y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver, Siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común: quédate, hermano. Pero el cadáver ay, Siguió muriendo. Entonces, todos los hombres de la tierra le rodearon. les vio el cadáver triste, emocionado. Incorpórese lentamente. abrazó al primer hombre, echóse a andar. Echóse a andar. Bye bye. En conclusión, queda claramente demostrado que en Paco Yunque, César Vallejo denuncia la desigualdad social y el abuso de poder, mostrando cómo los privilegios económicos determinan el trato que reciben las personas y limitan el acceso a una justicia verdaderamente equitativa. A lo largo de nuestra exposición vimos que el poder económico permite que algunos, con impunidad, mientras los sectores más vulnerables continúan siendo víctimas de discriminación y injusticia. Por eso el mensaje de Vallejo no termina en Paco Yunque. También se refleja en un poema que se llama Masa, donde nos enseña que la solidaridad y la unión de las personas tienen la capacidad de vencer aquellos que parecían imposibles, mientras que Paco Yunque solamente denuncia la sociedad dividida por el poder y el dinero. Masa nos propone una propuesta: cuando la humanidad actúa unida, con empatía y compromiso, es posible transformar la realidad. Ambos textos nos recuerdan que el cambio depende de la responsabilidad colectiva. Lamentablemente esta problemática sigue vigente. Hoy todavía conservamos como el poder socioeconómico incluye en las oportunidades, en el acceso, en la justicia, que incluye la forma que las personas son tratadas, casos como los ocurridos en la Manca y KFC evidencian en los perjuicios relacionados con la condición económica aún persiste. Esto demuestra que el abuso de poder de Vallejo denunció hace casi un siglo no pertenece solo al pasado, sino que continúa siendo un desafío para nuestra sociedad. De Vallejo trasciende su época y sigue siendo un poderoso llamado a la conciencia. Es necesario que tanto las instituciones como cada uno de nosotros asumamos un papel activo para erradicar estas formas de discriminación. Solo fortaleciendo la ética, la igualdad de oportunidades y el respeto por la dignidad humana, podremos nosotros construir una sociedad más justa, como nos enseña Paco Yunque y Masa. La indiferencia perpetúa la injusticia, pero la solidaridad y el compromiso colectivo tienen el poder de cambiarla. Muchas gracias.
had to let you know you're